Bienvenidos al seminario de ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada. En esta ocasión ofreceremos nuestra experiencia sobre esta temática junto con una revisión histórica como marco teórico para abordar el tema. Mostraremos nuestra experiencia en los diferentes ámbitos donde desarrollamos nuestra práctica pública y privada, tanto a nivel asistencial como académico. Los especialistas en ortodoncia actualmente tienen que enfrentar nuevos desafíos en su práctica diaria. La integración de la cirugía bucomaxilofacial y la ortodoncia ya no solo se limita al trabajo en equipo en pacientes con malformaciones bucomaxilofaciales congénitas, adquiridas o desarrollo. Tanto la ortodoncia como la cirugía bucomaxilofacial tienen un trabajo en conjunto desde hace muchos años y potenciando esta actividad a lo largo de las últimas décadas. Los ortodoncistas hoy tienen mayores opciones a la hora de planificar y mejores resultados estéticos y funcionales pueden lograr a mediano y largo plazo mediante la aplicación de una ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada. Actualmente todos sabemos que existe una demanda creciente de tratamientos ortodónticos más cortos, con la necesidad del paciente de no solo tener una correcta ubicación tridimensional de la pieza en la arcada y una oclusión estable, sino que quieren una excelente relación e integración con los tejidos circundantes, estabilidad periodontal, estética mucogingival. La demanda estética y funcional de nuestros pacientes se ha incrementado muchísimo. Y sabemos también que el tratamiento ortodóntico promedio discurre entre una variedad de 18 a 31 meses promedio, dependiendo obviamente el estado clínico inicial del paciente. Esta prolongación del tratamiento en cuanto a las expectativas iniciales de un paciente muchas veces hacen que éste desista de iniciar una terapéutica indicada. El movimiento de las piezas dentarias es el resultado de la compresión del ligamento periodontal que genera modificaciones histológicas y biomeculares, tanto en el periodonto como en el tejido óseo circundante, donde hay una actividad dinámica de aposición y reabsorción ósea en base al mecanostato óseo. Por esta razón, preservar la integridad del periodonto es generalmente difícil de lograr y se asocia a un largo periodo de tratamiento ortodóntico. Si se quisiera acelerar el tratamiento de ortodoncia tradicional, no se podría, ese acortamiento que se buscaría con distintos tipos de fuerzas, porque el tejido periodontal no soportaría la resistencia del hueso alveolar sin sufrir daños en el ligamento periodontal, en la cresta ósea o en las raíces de las piezas dentarias. Por esta razón, es importante tener en cuenta que estos tiempos biológicos que demandan la ortodoncia convencional pueden ser acortados sustancialmente con la ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada. Se han descrito numerosos métodos para aumentar la velocidad del movimiento dental a lo largo de la historia. Se ha procurado la administración de fármacos como las prostaglandinas, los interleuquinas, los leucotrienos, la adenosina monofosfato cíclico, la vitamina D y otros tipos de fármacos. También se ha buscado la estimulación física o mecánica mediante corrientes eléctricas, campos de pulso electromagnéticos y últimamente mucho con la aplicación del láser de baja potencia. Pero también se han realizado procedimientos quirúrgicos basados esencialmente en corticotomías, osteotomías y distracciones osteogénicas con muy buenos resultados. Teniendo en cuenta los efectos adversos secundarios y colaterales que surgen de la administración de los fármacos, al igual que la aplicación de terapias físicas y mecánicas, así como los ritmos de movimiento dental y resultados obtenidos con los diferentes métodos aplicados, la cirugía bucomaxilofacial a través de sus diferentes técnicas y especialmente las corticotomías alveolares, que se realizan exclusivamente a través de la cortical ósea vestibular, palatina o lingual según la arcada, resultan la opción más fiable y eficaz para potenciar la efectividad del movimiento dental durante un tratamiento de ortodoncia. La realización de corticotomías en combinación con el tratamiento ortodóntico presenta ciertas ventajas. Una de ellas es la duración más corta del tratamiento, lo cual sin dudas es un beneficio muy importante tanto para el paciente como para el profesional tratante, dado que el ortodoncista podrá ofrecer al paciente un resultado muy satisfactorio acortando esos tiempos que habíamos mencionado de 18 a 31 meses promedio de la ortodoncia convencional. También ofrece menores limitaciones al tratamiento ortodóntico, puesto que permite movimientos más extensos sin comprometer el periodonto de las piezas dentarias. Esto es tal vez sin duda la ventaja más importante que ofrece al profesional y al paciente la ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada. También disminuye las posibilidades de extracción, puesto que permite una mejor configuración y tipificación de la arcada. Y mejora las condiciones periodontales del paciente. Está demostrado que mejora el biotipo gingival de nuestros pacientes y disminuye los riesgos de hialinización del ligamento periodontal en las paredes alveolares, situación que muchas veces se ocasiona por movimientos fuertes y extensos en la ortodoncia convencional.
Pero también la asociación de corticotomías con el tratamiento de ortodoncia ofrece otras ventajas, como la disminución de la posibilidad de una reabsorción radicular tras el tratamiento de ortodoncia, algo que en las ortodoncias convencionales muchas veces observamos. También ofrece una mayor estabilidad a largo plazo por el proceso de desmineralización y remineralización del alveolo en condiciones iniciales y la presencia de un hueso neoformado una vez finalizado el movimiento ortodóntico. Esto le da mucha más estabilidad a nuestros pacientes, le da muchos mejores resultados a largo plazo, lo cual es un factor importante a la hora de considerar la elección de esta terapéutica. Y también, un dato no menor, permite corregir los defectos anatómicos vestibulares, que generalmente se presentan como depresiones en aquellas crestas alveolares estrechas, donde indefectiblemente la conformación y la tipificación de la arcada, ofreciendo un mejor soporte a los tejidos blandos, no es un dato menor. Las técnicas de corticotomías, en líneas generales, consisten en procedimientos quirúrgicos en el cual se realizan aquellos cortes que denominamos osteotomías y en algunos casos también perforaciones, que son ostectomías muy pequeñas, exclusivamente en la superficie cortical del hueso, ya sea por vestibular y palatino o lingual. Y se pueden realizar con diferentes instrumentos, ya sean instrumentos cortantes de mano, como pueden ser sierras reciprocantes, manuales, cinceles, escoplo y martillos. También se puede hacer con instrumental rotatorio de baja o alta velocidad, como el micromotor o la turbina respectivamente, e instrumentos piezoeléctricos justamente como el bisturí piezoeléctrico. Pero todos estos instrumentos se emplean bajo abundante irrigación para evitar la necrosis ósea por recalentamiento. Hay que tener en cuenta que mediante estos procedimientos se activan los osteoblastos y osteoclastos, facilitando el movimiento ortodóntico dental como una respuesta favorable para el hueso. Quiero hacer una mención especial al uso sobre todo de los instrumentales rotatorios de alta velocidad, que muchas veces generan un efecto muy deleterio sobre el tejido óseo. Vamos a ver que estos los utilizamos justamente para generar aquellas cribas, aquellas perforaciones que denominamos pequeñas ostectomías, buscando la estimulación del endostio del hueso medular, pero no lo hacemos para hacer los cortes que habitualmente vamos a observar más adelante, realizamos a nivel de la cortical, que es lo que denominamos las osteotomías o corticotomías. Las corticotomías se caracterizan por brindar la disminución de 3 a 4 veces el tiempo de tratamiento de ortodoncia, además de disminuir las posibilidades de reabsorción radicular, como mencioné anteriormente, y también obtener una mejor estabilidad comparado con el tratamiento de ortodoncia convencional. De allí la importancia de lo que marcamos recientemente, de que aquellos cortes, que son las corticotomías, sobre la cortical vestibular y palatina o lingual en forma concomitante, sumado a esas pequeñas cribas que vamos a realizar para convocar la irrigación del hueso medular, que va a estimular el recambio óseo de toda esta superficie ósea en general, que asociado a las fuerzas ortodónticas va a permitir un mejor resultado. Es importante resaltar que no todo paciente es pasible de recibir un tratamiento de ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada. Tiene que tener ciertas características morfológicas en su tejido óseo, tanto en cantidad como en calidad de hueso, para poder recibir este tratamiento, así como también lo requieren algunos pacientes para ser incluidos o excluidos en los protocolos de ortodoncia convencional. En estos casos, para la ortodoncia osteogénica periodontal, el paciente debe poseer un remanente óseo alveolar mínimo de 10 milímetros en sentido ápico coronal y en sentido vestíbulo lingual o vestíbulo palatino, en el caso de la arcada superior, debe tener un ancho de 7 milímetros como mínimo. El espesor de hueso alveolar debe ser de al menos 3 milímetros y será imprescindible la presencia de una aceptable cantidad de hueso medular entre la tabla ósea vestibular y lingual o palatina para evitar no solo la fractura de la tabla ósea, sino también para poder proveer un buen aporte vascular al lecho quirúrgico, donde no solo vamos a realizar estas osteotomías o corticotomías, sino también vamos a colocar un material de relleno que va a ser un injerto óseo para justamente producir esta neoformación ósea circundante a la tabla ósea del paciente. Dentro de las contraindicaciones que presenta la ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada o aquellos pacientes que serían excluidos de un tratamiento de este protocolo, serían en los casos donde existiera una ausencia de hueso medular suficiente para proporcionar una adecuada vascularización al lecho quirúrgico, pacientes que presenten una activa enfermedad periodontal avanzada o que tengan crestas óseas alveolares muy delgadas o la presencia de procesos periapicales en las piezas dentarias, lo cual requerirá primero tratar esos procesos periapicales y una vez que cicatricen los tejidos, ingresar en el protocolo de ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada.
También los pacientes que tienen enfermedades sistémicas no controladas, por ejemplo los diabéticos no estabilizados, porque nosotros sabemos que todos los pacientes diabéticos tienen la macro y la microangiopatía, pero también tienen una migración tardía de los polimorfonucleares por quimiotaxis, básicamente los macrófagos, al lecho quirúrgico y por lo tanto van a tener una lisis deficiente del coágulo y esto es fundamental a la hora de la reparación de estos injertos que nosotros colocamos. También los pacientes que presenten coagulopatía o discrasias sanguíneas van a ser excluidos de esta terapéutica y también los pacientes obviamente que tomen drogas que inhiben la actividad de las prostaglandinas o directamente la actividad osteoclástica, como sucede con los pacientes que administran por vía oral o parenteral los bifosfonatos. Y esto es un dato muy importante, pero también tenemos que tener en cuenta que estos pacientes van a estar contraindicados para un tratamiento de ortodoncia convencional, dado que justamente se va a producir una alteración en el mecanostato óseo en ese proceso de reabsorción y neoformación por la inhibición de la reabsorción ósea a expensas de los osteoclastos. Entonces es muy importante tener en cuenta los criterios de inclusión y exclusión a la hora de seleccionar los pacientes para aplicar el protocolo de ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada. Pero sin duda, esta es una alternativa excelente tanto para adultos jóvenes como para adultos mayores. La base biológica de la ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada es el fenómeno de acelerador regional, conocido con su sigla en inglés RAP, que fue descrito por primera vez por Frost, quien relacionó la gravedad de la lesión ósea con la intensidad de la curación del tejido óseo. El fenómeno acelerador regional es una reacción tisular de tipo inflamatoria, temporal a un estímulo nocivo que aumenta las capacidades de curación del tejido afectado. Y esto no solo es para los tejidos duros como el hueso, sino también para los cartílagos y los tejidos blandos. Sobre el concepto de una terapia de ortodoncia facilitada quirúrgicamente, varios autores han realizado diferentes aportes literarios a lo largo de la historia, pero sin duda el de las corticotomías integradas con injerto óseo y la propuesta de una decorticación alveolar selectiva para inducir una osteopenia regional y acelerar los movimientos dentales ortodónticos ha generado bases muy importantes a expensas de los trabajos de Wilco y Murphy, entre otros autores. La ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada se desarrolló para acelerar justamente el movimiento dental y por lo tanto reducir el tiempo de tratamiento y mejora del estado periodontal de nuestros pacientes luego de un tratamiento ortodóntico quirúrgico. En el año 2001, los hermanos Wilco, junto con su grupo de trabajo, reportan dos casos clínicos en los cuales se exponen un nuevo método de ortodoncia que ofrece tiempos de tratamiento más cortos y la capacidad de remodelar y aumentar simultáneamente el grosor vestíbulo-lingual del soporte óseo alveolar. Este trabajo informa una técnica que consiste en un procedimiento quirúrgico a cielo abierto, donde se levantan colgajos mucoperiósticos, es decir, de espesor total, tanto vestibulares como palatinos y linguales, ofreciendo también la acción de una decorticación selectiva de las tablas óseas, es decir, tanto las corticales vestibulares como palatinas y linguales, y la posición de un injerto óseo que permite concomitantemente aumentar el volumen previo al cierre primario. Después de la cirugía se realizaron ajustes de ortodoncia cada 2 semanas aproximadamente y lo que es importante, que ambos casos concluyeron aproximadamente a los 6 meses y 2 semanas. Este grupo de trabajo comenzó a realizar diferentes procedimientos quirúrgicos y una evaluación tomográfica de sus pacientes, lo que le permitió determinar que este proceso de remilerización es más completo en adolescentes que en adultos. También es importante tener en cuenta que consideran que esto se lo atribuyen al potencial de recuperación del hueso justamente en los pacientes más jóvenes por el poder de vitalidad. El aumento de la tasa del recambio óseo en el proceso osteopénico probablemente ayuda al proceso de sedimentación después del movimiento y al hacerlo contribuye a una estabilidad a largo plazo mucho más importante. Es interesante resaltar que si bien la importancia del aumento de la velocidad del movimiento dental es uno de los factores significativos o más relevantes de la ortodoncia osteogénica periodontal, también hay que tener en cuenta que este procedimiento permite que los dientes se puedan movilizar 2 a 3 veces más lejos de lo que sería posible con una ortodoncia tradicional. Sumado a esto, el aumento del volumen del hueso alveolar va a proveer un periodonto más intacto, una menor necesidad de extracciones, un grado de remodelación facial y un aumento del soporte óseo que va a permitir, no solo para las piezas dentarias, sino para los tejidos blandos circundantes, un resultado mucho más satisfactorio. Ferguson, miembro del grupo de Wilco, junto con otros colaboradores, ha sugerido que la mayor estabilidad proporcionada por la ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada puede deberse a la pérdida de la memoria tisular debido al alto recambio tisular del periodonto, así como el aumento del grosor de las corticales a expensas del injerto colocado.
La capacidad de aumentar el volumen alveolar post-tratamiento y de cubrir las superficies vitales de las raíces puede ser el resultado de una reparación de las dehiscencias alveolares preexistentes sobre las prominencias de las raíces y también disminuir las probabilidades de formación de nuevas dehiscencias, lo que puede ser un factor que contribuye, si no, a la recesión gingival de nuestros pacientes. La ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada requiere la utilización de nuevos parámetros de diagnóstico y tratamiento modificados, pero una vez que el ortodoncista incorpora estos conocimientos y estas destrezas a su arsenal terapéutico, sin duda va a poder proveer, sobre todo a los adultos y adolescentes con problemas periodontales, a través de la ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada, una opción mucho más beneficiosa para resolver esos cuadros de malposición dentaria. Aquí comparto con ustedes una publicación que realizamos con la doctora Laura Elizabeth Benzini sobre la técnica de ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada, sus principios biológicos y la etapa quirúrgica de un tratamiento en el año 2018 en la revista de la Sociedad Odontológica de La Plata. En este reporte nosotros presentamos un caso de una paciente que fue analizada desde el punto de vista clínico, con los modelos, un diagnóstico por imágenes sobre radiografías y tomografías, se le realizó estudios cefalométricos y un análisis de la estética facial para arribar al diagnóstico de que era una paciente de clase 3 esqueletal, con un prognatismo marcado, una biotipología dólico-cefálico, tenía el tercio inferior de la cara aumentado, una protrusión del labio inferior y del mentón en sentido sagital, concomitante con una retrusión del labio superior también en sentido sagital. Presentaba una persistencia de los caninos superiores temporarios, la pieza 63 y 53 en boca, concomitante con los caninos superiores permanentes retenidos, la pieza 13 y 23 en retención ósea. Presentaba un desvío de la línea media dentaria inferior hacia el lado izquierdo, un apiñamiento anteroinferior moderado, una mordida invertida anterior, es decir, un overjet negativo, una mordida invertida transversal bilateral por estrechez maxilar superior y una anomalía individual de posición de algunas piezas dentarias. Con dicho diagnóstico, se le explicó a la paciente y a sus padres la opción de que terminado el crecimiento esqueletal definitivo se realizaría una cirugía ortognática, pero dadas las características clínicas actuales de la paciente, se le sugirió comenzar con un tratamiento de ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada en el maxilar superior para favorecer la ubicación de los caninos superiores retenidos en forma precoz y mejorar la situación transversal del maxilar superior, lo que resulta en una disminución de movimientos quirúrgicos a futuro. Con el consentimiento de la paciente y sus padres, se solicitó, como es de costumbre, una rutina prequirúrgica completa y se instaló un sistema de bracket de autoligado con fuerzas ligeras de prescripción ROT 24 horas antes de la cirugía. Esto es fundamental realizarlo en este tiempo, 24 horas previo al acto quirúrgico. Aquí podemos ver las imágenes intraorales del día previo a la cirugía, previo a la colocación de los brackets e inmediatamente después de colocados los brackets de autoligado y el arco en el maxilar superior, procedimiento realizado por la doctora Laura Benzini en nuestro centro odontológico. Al día siguiente de realizada la colocación de los brackets y el arco, vamos a realizar bajo premedicación y anestesia general con una paciente internada en un sanatorio en nuestra ciudad, una incisión que va del segundo molar superior derecho al segundo molar superior contralateral, un decolado del colajo mucoperióstico vestibular, ostectomía de la cortical vestibular cribosa para exponer los caninos superiores retenidos mediante un escoplo triangular de Garner. Siempre a nosotros nos agrada mucho trabajar con este instrumental para con presión manual poder eliminar ese fragmento de tejido óseo que cubre la pieza dentaria retenida sin dañar o mellar la superficie del esmalte de esta pieza. También realizamos la quistectomía de la lesión asociada a ambas piezas dentarias retenidas permanente, remitiendo a estudio anatopatológico diferido siempre los materiales que obtenemos, porque el informe podría haber sido, como en este caso, de un quiste dentígeno, un saco dentario, un tumor odontogénico de neumatoide, muchas patologías pueden ser desde el punto de vista clínico y radiográfico muy similares, pero en definitiva el diagnóstico de certeza lo va a brindar, como siempre decimos, el estudio anatomopatológico diferido. Una vez realizada la quistectomía, se realiza el toilet quirúrgico de ambos lechos, es decir, donde está alojado la pieza 13 y la pieza 23, y se procede a preparar la superficie del esmalte de ambas piezas para adherir sendos aditamentos. En este caso, la doctora Laura Benzini coloca unos botones sobre la cara vestibulares de los caninos y se colocan unos resortes de nitinol, que es una aleación de níquel y titanio, para hacer una leve tracción hacia la arcada en el postoperatorio inmediato.
Una vez colocados los botones y los resortes, vamos a comenzar a realizar las osteotomías, que son las corticotomías vestibulares, en la tabla ósea vestibular mediante un bisturí piezoeléctrico ultrasónico con abundante irrigación con solución fisiológica estéril. Es importante marcar cómo usamos insertos para que su parte activa, solamente los bocados de los dientes, ingresen a nivel de la cortical. No incidimos sobre el medular, llegamos hasta el medular, pero no incidimos sobre él. Así como en el sector anterior del maxilar superior utilizamos unos insertos que son rectos angulados, en el sector posterior, en la región de molares y premolares, izquierdos y derechos, vamos a usar unos insertos que son angulados hacia distal. Por eso tenemos uno al lado derecho y uno al lado izquierdo, lo cual permite una mejor accesibilidad y el desarrollo de una técnica mucho más precisa desde el punto de vista de la exactitud de las osteotomías que vamos a realizar sobre las corticales óseas. Concluidas las corticotomías u osteotomías de las corticales, vamos a proceder según protocolo a realizar cribas y pequeñas perforaciones a espesor parcial de la cortical ósea vestibular, obviamente donde tengamos el espesor suficiente para realizarlos y sin dañar el periodonto de las piezas que estén en la arcada. Para esto nos vamos a valer de fresas redondas número 4 o número 6 montadas en un micromotor impulsados por un fisiodispenser a 1500 revoluciones por minuto con abundante irrigación, es decir, un alto caudal de irrigación. ¿Para qué? Para producir la menor morbilidad en el tejido óseo. Es importante resaltar que las perforaciones se deben realizar siempre en forma oblicua a la cortical para evitar un potencial daño de las raíces subyacentes y que no debemos utilizar los insertos diamantados que vienen provistos generalmente en los kits con el bisturí piezoeléctrico quirúrgico ultrasónico, dado que estos reducen lo que es el sangrado, es decir, reducen la vascularización del lecho quirúrgico. Estos insertos están indicados básicamente para realizar las antrotomías en las técnicas de elevación de piso de seno, donde nosotros con la piedra diamantada que viene en el bisturí piezoeléctrico vamos a poder hacer un abordaje con menor sangrado en la pared anterior del seno y un abordaje también mucho más controlado. Pero en este caso lo que buscamos es todo lo contrario, buscamos hacer perforaciones, cribas en la cortical vestibular que lleguen a producir una estimulación del hueso medular del endostio, a producir un sangrado de ese lecho quirúrgico para proveer el aporte vascular necesario tanto para el proceso de reabsorción y neoformación sobre las superficies óseas como para la vascularización del injerto que vamos a colocar a continuación. Una vez realizadas las corticotomías y estas pequeñas cribas o perforaciones en la cortical vestibular, vamos a proceder a realizar la extracción de sangre a la paciente en este caso en tubos al vacío que llaman vacutainer de 10 centímetros cúbicos cada uno y luego su centrifugado se va a realizar a 1300 revoluciones durante 8 minutos para obtener lo que se llama el APRF, siguiendo los protocolos obviamente originales de quien describió la técnica. Es importante que esta fibrina rica en factores de crecimiento plaquetario o fibrina rica en plaquetas, como es el nombre original que le dio su autor, va a ser un elemento fundamental para ayudar no solo al aglutinamiento del injerto, sino a la regeneración de toda la superficie ósea vestibular y palatina. Los protocolos se basan en los estudios iniciales de Marx en 1998, cuando comenzó trabajando con el plasma rico en plaquetas. Luego, en 1999, Eduardo Anitua hizo aportes muy importantes al trabajar con el plasma rico en factores de crecimiento plaquetario. Pero en el año 2001, Chukrum trabajó con la fibrina rica en plaquetas y a través de la evolución de los estudios, en el año 2017 ya establece diferentes protocolos en donde según la velocidad del centrifugado y el tiempo del centrifugado va a obtener diferentes productos finales. Lo que es interesante que años después también marcó una diferenciación entre los tiempos que demandan los hombres y las mujeres. Generalmente en el hombre todos los protocolos demandan un minuto más o en las mujeres un minuto menos. Pero lo que es importante que el estándar del tiempo es que para formar lo que se llama el coágulo de fibrina, estamos hablando de un proceso de centrifugado a 1300 revoluciones durante 8 minutos y para obtener la fibrina líquida vamos a hacer 3 minutos a 700 revoluciones. Retirados los tubos de la centrífuga, los vamos a dejar reposar durante 5 minutos en posición vertical, como estamos viendo en las imágenes que ilustran perfectamente lo que es la técnica quirúrgica. Se extrae el coágulo de fibrina de cada uno de los tubos y se secciona la porción inferior que posee los eritrocitos, esa superficie roja que estamos observando, y se deposita cada coágulo de fibrina en una caja que tiene una bandeja perforada para que precipite el exudado de estos coágulos y se lo tapa durante 3 minutos para que formen lo que vamos a ver en la parte inferior de la pantalla como la membrana de fibrina. Una vez obtenidas las membranas de fibrina, vamos a seleccionar algunas
para fragmentarlas, cortándolas con tijeras, como vemos arriba a la derecha de la pantalla, y poderlas mezclar con un injerto heterólogo que vamos a utilizar para la reconstrucción del vestíbulo bucal. En este caso utilizamos un hueso bovino iofilizado, donde tiene una partícula con una granulometría de 250.000 micras. Si bien las mismas empresas comerciales que utilizamos en este caso pueden proveer un biomaterial con unas partículas que superan las 1000 micras y oscilan entre 1000 y 2000 micras, preferimos estas de menor tamaño para poder proveer una estructura más homogénea y depositarla sobre la tabla ósea vestibular, produciendo una mejor adaptación al lecho receptor. Para producir una óptima adaptación de este injerto sobre el lecho receptor, que obviamente es irregular, es importante tener en cuenta la condensación que vamos a realizar con los atacadores. Estos atacadores que vienen de diferentes tamaños y nos permiten producir una compactación del injerto sobre el lecho receptor, pero es una leve compactación, dado que si hacemos una compactación excesiva va a haber mucha condensación del injerto y no va a permitir una revascularización que es fundamental para la neoformación ósea. Concluida la compactación de este injerto levemente, como dijimos, sobre la cortical vestibular, vamos a realizar una nueva extracción de sangre a la paciente, que en general se va haciendo junto con el equipo de trabajo en forma simultánea, y vamos a colocar esa sangre en los tubos al vacío, que son los vacutainer de 10 centímetros cúbicos, para realizar un centrifugado durante 3 minutos a 700 revoluciones por minuto. De esa forma obtendremos lo que se denomina el IPRF, siguiendo los protocolos del autor original. Es importante que este IPRF se puede ser aplicado con una jeringa en el injerto vestibular del maxilar superior para iniciar un proceso de activación y coagulación. Esto mismo se puede realizar también sobre una platina, pero nosotros en este caso lo hacemos directamente sobre el maxilar superior. Aquí vemos la opción que tenemos para producir lo que se denomina el sticky bone, es decir, este mismo injerto heterólogo mezclado con la membrana de fibrina sobre una platina estéril puede recibir la colocación por goteo del IPRF y una vez que se activa y se aglutina, podemos observar abajo a la izquierda cómo esa estructura tiene una consistencia macillosa y así también puede ser otra forma de ser llevado a la cavidad bucal. ¿Por qué preferimos nosotros en esta instancia llevar el material como lo hicimos, el injerto mezclado con la fibrina y activarlo en el lecho? Pues bien, porque permite una mejor adaptación de la superficie del material al lecho receptor. A continuación, las membranas restantes, aquellas que no trituramos para mezclar con el injerto heterólogo, las vamos a usar para cubrir totalmente por vestibular lo que es el injerto que hemos colocado en la paciente. Una vez cubierto el injerto particulado con las membranas de fibrina, vamos a colocar unas membranas heterólogas reabsorbibles de colágeno bovino de doble entramado, que tienen la particularidad de permitir, por su entramado cerrado, en la parte externa, es decir, la que va a ir hacia el periósteo, evitar justamente la proliferación de los fibroblastos, y con el entramado abierto subyacente en contacto con la fibrina que está cubriendo el injerto, va a permitir una neoformación ósea mucho más satisfactoria. Acto seguido, habiendo ya reposicionado el colágeno vestibular, vamos a levantar un colágeno mucoperióstico palatino, es decir, a espesor total, y vamos a comenzar a realizar las corticotomías mediante bisturí piezoeléctrico. Es importante tener en cuenta que esto lo hacemos siempre, al igual que por vestibular, con alta refrigeración, con solución fisiológica estéril, generalmente ligeramente fría, es lo aconsejable. Y en la región de molares y premolares usamos los insertos angulados hacia distal, como lo hicimos en el vestíbulo bucal, y en el sector anterior un recto angulado. Concluidas las corticotomías, vamos a realizar las perforaciones, las cribas en la cortical. Hay autores que dicen que no es indispensable realizarlo, las corticotomías o las cribas, una u otras cosas, en la porción palatina o lingual. Honestamente creemos que es fundamental realizar el mismo protocolo por vestibular y por palatino y por lingual, a pesar de que es verdad, la accesibilidad quirúrgica, sobre todo en la zona palatina, muchas veces se ve dificultada. Pero aquí es donde la destreza del cirujano juega un rol fundamental para poder obtener los mejores resultados desde el punto de vista clínico-quirúrgico. Concluidas las corticotomías y las cribas por palatino, vamos a realizarle a la paciente una nueva extracción de sangre, en este caso para aplicar los protocolos y generar lo que es el APRF y también, por supuesto, el IPRF. Un dato importante es que, como en el vestíbulo bucal, parte de las membranas de fibrina que obtengamos las vamos a mezclar con el injerto y otras partes las vamos a reservar para después cubrir esa zona injertada.
Pero un detalle significativo, y creo que es muy importante tenerlo en cuenta, que así como en el vestíbulo bucal llevamos el injerto mezclado con la fibrina y luego lo activamos con el IPRF ya en el lecho quirúrgico para permitir una mejor adaptación de este injerto al lecho receptor, en el caso del paladar, por una cuestión de accesibilidad quirúrgica y manipulación, preferimos activar sobre la platina con el IPRF ese conglomerado de material que conforma el injerto heterólogo con el APRF y llevarlo en una forma más masillosa, conformando lo que conocemos como el sticky bone. De esa forma es mucho más sencillo colocarlo en la porción palatina y luego cubrirlo sí con las membranas de fibrina y finalmente con las membranas de colágeno bilaminar que permiten en estos casos producir, como en el vestíbulo bucal, un aislamiento de lo que es la inducción para la formación de fibroblastos y de esa forma obtener un mejor resultado desde el punto de vista de la regeneración ósea. Se rebaten los colgajos mucoperiósticos, tanto vestibulares como palatinos. El vestibular ya estaba reposicionado, pero no estaba migrado hacia incisal, y en estos casos se sutura en ambos casos. Y es importante tener en cuenta también un detalle, sobre todo en el vestíbulo bucal, que no hacemos periosteoplastía generalmente, sino lo que hacemos es un brushing, un cepillado, para permitir esa elongación, tratando de ir bien hacia apical y desde ahí producir un cepillado en forma concomitante de un lado y del otro para alegrar y llevar este colgajo bien hacia la porción incisal. Lo suturamos, generalmente nosotros usamos dos tipos de sutura en estos casos, polipropileno o mononylon como una opción, o si no, polilactina 910 revestida en esterato de calcio como otra alternativa, que es lo que utilizamos en este caso. El informe anatomopatológico diferido nos confirma que las muestras que remitimos a estudios correspondían a lo que era el quiste dentígeno de un canino superior derecho y un quiste dentígeno de un canino inferior izquierdo, por lo tanto se le manifiesta tanto a la paciente como a sus padres, y observen el control postoperatorio de la paciente a las 72 horas la excelente evolución clínica que refiere, la que manifiesta la paciente y la que podemos observar desde el punto de vista clínico objetivo nosotros. La evaluación tomográfica a los 30 días de la cirugía evidencia muy claramente la importante regeneración ósea por vestibular, donde obtuvimos una ganancia de 28.7 centímetros cúbicos y por palatino de 16.4 centímetros cúbicos, tanto en los cortes axiales como en los sagitales. Aquí podemos valorar más objetivamente, demarcando lo que es el lecho receptor con un color naranja y la zona injertada con una demarcación en color azul. Observen tanto en el corte axial como en el corte sagital la diferencia que hay en el volumen óseo original al obtenido luego de la regeneración. Por eso decimos que la ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada no solo provee al profesional ortodoncista la posibilidad de realizar una técnica mucho más segura a la hora de movilizar las piezas dentarias en un tiempo más acortado, sino permite también generar una reparación de esos defectos que tiene a nivel vestibular, sobre todo las depresiones, los maxilares en las zonas atrésicas y lo que es más importante, proveer a estos pacientes de un mejor soporte óseo y una modificación del biotipo gingival que dará a largo plazo un mejor resultado estético y funcional a los pacientes. La cantidad de reportes y evidencias científicas que tenemos hoy en día nos ha obligado a desechar aquel pensamiento inicial que tuvimos de que los resultados o movimientos dentales acelerados eran consecuencia del desplazamiento de bloques óseos, así como sabemos que el diseño de la corticotomía no es el responsable del movimiento dental, sino que potencia el movimiento de las piezas dentarias como resultado de un proceso fisiológico de desmineralización y remineralización ósea consecuente al procedimiento quirúrgico. El fenómeno acelerador regional, o RAP por su sigla en inglés, es una respuesta local y transitoria de remodelación seguida de la cicatrización postquirúrgica de la cortical ósea, tanto vestibular como palatina o lingual, frente a un estímulo físico que es el movimiento ortodóntico temprano. Es importante tener en cuenta también que en los últimos años se han descrito diferentes técnicas quirúrgicas con una clara tendencia a lo que es la cirugía mínimamente invasiva y a mejorar las estructuras periodontales por medio de injertos óseos e injertos subepiteliales de tejido conectivo. Vemos abajo a la izquierda una imagen de una publicación realizada por Holguín Vargas y colaboradores en el año 2016 sobre una revisión histórica de las corticotomías y diferentes procedimientos quirúrgicos. Dentro de los reportes realizados de cirugía mínimamente invasiva para realizar corticotomías asociados a tratamientos ortodónticos, quiero resaltar un trabajo publicado en el año 2012 por el doctor Federico Hernández Alfaro y colaboradores, donde introduce un procedimiento justamente por medio de un túnel asistido por endoscopía.
En este reporte, esta técnica se presenta como la más conservadora, dado que realiza una pequeña incisión vertical de 5 a 10 milímetros en la línea media del maxilar superior y, de ser necesario, dos laterales paralelas en distal de los caninos. Aquí vemos las ilustraciones propias de este artículo que fue publicado, como dije, en el año 2012 en el Journal Periodontology. Federico Hernández Alfaro describe que luego de realizar lo que son estas incisiones verticales, realiza una tunelización superióstica con pequeñas corticotomías realizadas con microsierras montadas en un cavitador ultrasónico piezoeléctrico entre las raíces de las piezas dentarias. La cantidad de corticotomías depende de los cuadrantes y dientes a tratar. Estas osteostomías o corticotomías son controladas mediante un endoscopio que tiene una fibra de 1.9 milímetros y que proporciona una luz y una imagen más ampliada, pero con un campo muy limitado. Creo importante resaltar en este momento que, si bien el procedimiento publicado por el doctor Federico Hernández Alfaro, un eximio cirujano y gran amigo, es un procedimiento que da menor morbilidad y menor tiempo quirúrgico relativamente, no hay aún suficiente evidencia científica para poder conmensurar los resultados, y que tiene una limitante muy importante, que es la imposibilidad de aplicar esta técnica por palatino y la dificultad de asociar una regeneración ósea por vestibular. Es una técnica excelente, pero que, al igual que otras técnicas, requieren que haya mayores reportes científicos, experiencias y evidencias que permitan determinar realmente los alcances de la misma. En principio, para nosotros, la ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada, con el protocolo que hemos presentado, es un procedimiento electivo para aquellos pacientes que pueden ser incluidos dentro de esta terapéutica. Para finalizar, me gustaría hacer una conclusión, donde podemos resaltar que la ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada requiere una estrecha relación interdisciplinar entre el ortodoncista y el cirujano bucomaxilofacial para llevar a cabo un tratamiento exitoso. Por suerte, hace muchos años, ya van décadas, que los cirujanos maxilofaciales trabajamos en conjunto con sus ortodoncistas para diferentes técnicas de cirugía con finalidad ortodóntica y básicamente en la planificación, tratamiento y seguimiento postquirúrgico de los pacientes de cirugía ortognática. En nuestro criterio, este procedimiento es uno más dentro de las cirugías con finalidad ortodóntica. No es el único, pero sí es uno que representa una excelente alternativa en muchos casos clínicos, porque proporciona como principal ventaja disminuir significativamente el tiempo total del tratamiento, así como la disminución de los riesgos de reabsorción radicular, y algo que es importante, aumenta la estabilidad post-tratamiento ortodóntico, sin olvidar que provee una regeneración ósea asociada muy importante y mejora el biotipo gingival. El hecho de que nosotros podamos movilizar las piezas de 3 a 4 veces más allá de lo que lo hacemos con un tratamiento convencional. El hecho de que podamos generar la posibilidad de que nuestros pacientes tengan mayor estabilidad y logren un resultado estético y funcional mucho más satisfactorio, producto de esta modificación del biotipo gingival, la hace sin dudas una técnica electiva en aquellos pacientes que pueden ser incluidos dentro de este protocolo. Espero que les haya agradado este seminario sobre ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada y la experiencia que hemos compartido con ustedes a expensas de este caso clínico que lo hemos tomado como emblemático referente a lo que es la técnica quirúrgica. Próximamente mostraremos lo que es la evolución ortodóntica en este mismo canal de este caso clínico y otros casos clínicos donde estamos aplicando exactamente el mismo procedimiento.